El médico húngaro Semmelweis, a mediados del siglo XIX, determinó el origen infeccioso por contagio de las muertes en partos. Más del 30% de las mujeres morían. Aquellas mujeres y sus hijos deberán estarle eternamente agradecidos. Pero Semmelweis murió en un psiquiátrico, abandonado y ridiculizado por todos sus colegas. Fue realmente un condenado por la ciencia. En la emblemática Universidad de Oxford se encuentra el prestigioso químico físico Peter Atkins. En su último libro, El dedo de Galileo, Atkins repasa los avances científicos más relevantes de todos los tiempos y las dificultades que debieron superar sus protagonistas. The Antiquarian, El anticuario, Anton Francesco Gori. Corrígeme si me equivoco. ¿Fue en 1737 yendo al cementerio o a dónde? Creo que era cuando movieron el cuerpo, en una época menos higiénica. Es cuando trasladaban el cuerpo de Galileo. En una época menos higiénica. Y le cortó el dedo medio. Me imagino que con ira. ¿De qué protestaba? Creo que lo que quería era un recuerdo, un souvenir. Creo que en ese momento existía un culto hacia Galileo y él simplemente quería tener un recuerdo. Es muy irónico que alguien que se opuso a la Iglesia, como Galileo, acabe dando la única reliquia auténtica que existe. Vamos a examinar a varios científicos que han sido tratados de forma injusta. Galileo, por supuesto. Pero, ¿qué pasa cuando estaba vivo? ¿Qué pasa con Max Planck? Max Planck es un ejemplo de alguien que tenía dudas acerca de sí mismo. De manera que no solo tenía que luchar con el mundo exterior y con otros científicos, sino también contra sí mismo. Tenía que autoconvencerse de que no estaba equivocado. Se había educado en la física clásica, de la más clásica, y sin embargo, tuvo que ir en contra de lo que él sabía, que era la esencia de la física clásica, diciendo que la energía no era como un río, sino como una colección de cubos de agua. ¿De cuántos? Sí, quantums de energía. Y esto era tan ajeno a lo que él había estudiado que le hizo dudar de sí mismo. Y en realidad se pasó el resto de su vida intentando demostrar que estaba equivocado. Increíble. Es increíble, ¿no? Estoy pensando en una persona en particular, entre los que hablas, ¿no?, en tu libro sobre el dedo de Galileo. Era Rosalind Franklin. Y ella sí que tuvo que luchar contra sus jefes. Sí, esa era una época difícil. Y nos gusta pensar que entonces eran diferentes a como somos ahora. Pero era una mujer en un entorno de hombres. El diseño cristalográfico o la imagen de la molécula que recuerda la de la doble hélice, en realidad fue su gran contribución, ¿no? Sí, sus datos fueron la contribución que hizo que Watson y Crick, en cuanto la vieron, supieran con certeza lo que tenían que hacer. Sabían que la molécula de ADN era una doble hélice, pero sin haber contado con esos datos se les podría haber criticado el estar haciendo un trabajo de pura intuición. Desde luego, buena parte de su trabajo era intuitivo, pero esto es cierto de buena parte del trabajo de los mejores científicos. Esta es la fotografía número 51. Puede parecer una figura abstracta, pero en realidad fue a principios de la década de los 50 la clave para entender la estructura interna del material genético. Gracias a ella, los famosos Watson y Crick idearon su modelo del ADN.
Sin embargo, la persona que realizó esta fotografía no pasó a la historia. Su nombre, Rosalind Franklin. El motivo de su olvido, el hecho de ser mujer. Pero este es solo uno más de miles de casos. Las mujeres siempre se han sentido interesadas por el conocimiento y se han preguntado el porqué de los fenómenos de la naturaleza. Ya en la época griega había mujeres entre los pitagóricos y los platónicos, pero su legado ha sido silenciado hasta ahora. El caso más paradigmático es el de Hipatia, la profesora de matemáticas y astrónoma en la importante Universidad de Alejandría, que fue asesinada por los cristianos por su doble condición de mujer y pagana. La situación de la mujer empeoró durante la Edad Media, en la que las que leían y escribían eran consideradas brujas. En esta época, la única salida para las mujeres científicas fue la vida en los monasterios. Un ejemplo de ello fueron las obras de Hildegarda de Bingen, cuyo principal interés fue la cosmología. Con el Renacimiento, la mujer dejó de verse como un personaje satánico y recuperó hasta cierto punto su dignidad. Aunque seguía bajo la autoridad masculina. De hecho, no fue hasta el siglo XVII cuando el cartesiano François Poulain de la Barre afirmó que la mente no tiene sexo. La revolución científica permitió que se escuchasen las primeras voces femeninas independientes. Panfletos de queja frente a las labores del hogar dieron paso a libros de científicas, como los de Madame de Châtelet, gracias a cuyas traducciones el continente europeo accedió a las teorías de Newton, o los de Jane Marcet, que inspiraron al mismísimo Faraday, descubridor de los generadores eléctricos. Además, aparecieron revistas de divulgación científica para damas. Sin embargo, la mayoría de los hombres realizaban sátiras de las mujeres cultas, caracterizándolas como engendros monstruosos de la naturaleza. De hecho, tuvieron que pasar más de 200 años para que la mujer dejase de ser considerada solo para tareas puramente domésticas o serviciales. La gran Marie Curie, en los albores del siglo XX, fue rechazada en la Academia de las Ciencias francesas un año antes de recibir el premio Nobel. Y es que esta institución, nacida en 1666, no admitió a una mujer científica, Yvonne Choquet-Bruard, hasta 1979, prácticamente ayer. ¿Sería injusto decir que la religión ha sido un obstáculo para el progreso científico o para el cambio de mentalidad necesario para... Creo que lo único bueno que ha hecho la religión en la esfera intelectual fue al principio, en sus inicios, cuando animaba a tener un espíritu inquieto. Las respuestas que se ofrecieron, que todo era debido a un acto de un dios aquí y de otro dios allá, de las religiones primitivas, eran un signo de que la humanidad se estaba agrupando para poder entender el mundo que la rodeaba. Pero entonces, por supuesto, en sus manifestaciones posteriores y en la actualidad, las religiones son completamente ajenas a todo el progreso de la ciencia. Porque los científicos estamos buscando explicaciones que tú y yo podamos comprender, que sean accesibles a todo el mundo. Mientras que las explicaciones religiosas son algo relacionado con lo que sucederá cuando se esté muerto. Nosotros, los científicos, buscamos explicaciones que sean claras antes de estar muertos. Eres muy duro, ¿eh? Bueno, quiero decir, muy preciso en tu, yo no diría queja, sino en tu reflexión sobre la religión. Y te voy a citar. Tú dices algo así. La religión discute los temas difíciles con guerras, terror y coerción y construye una red de ideas en conflicto que esconden la ignorancia bajo un manto de palabras grandilocuentes y vacías.
Oye, es duro, ¿eh? Creo que capta perfectamente la esencia de la religión. No le quitaría ni una palabra a esto. Creo que la religión es una corrupción de la inteligencia. Y creo que como se basa en la autoridad, no tiene ninguna base y se utiliza para coaccionar. Es privada, es interna y se entiende por el sentimiento. Y porque es irracional, es una base para que haya conflictos. ¿Es la ciencia un camino sencillo y sin obstáculos hacia la verdad? La historia nos demuestra que no. Existen numerosos ejemplos de resistencia a la aceptación de avances y nuevas teorías. Los genios que las propusieron son los verdaderos malditos por la ciencia. Pensemos en la teoría de la evolución de Darwin. Ahora es aceptada por el conjunto de la comunidad científica. Sin embargo, ha sufrido y sufre una resistencia por parte del sector religioso, por la fe en el creacionismo. Incluso hoy en día algunas escuelas estadounidenses conceden a los principios evolucionistas igual credibilidad que al Génesis. También es conocido el caso de Galileo Galilei, padre de la astronomía moderna. Sus escritos sobre el heliocentrismo de Copérnico molestaron a la Iglesia. Esta, que seguía creyendo en un modelo geocéntrico, arremetió contra Galileo. Le forzó a retractarse y le condenó a 9 años de prisión domiciliaria. Peor fortuna sufrió Giordano Bruno, quemado por la Inquisición por sus teorías copernicanas y su pensamiento teológico. Pero el rechazo no ha surgido únicamente de la religión. El sistema mecánico del universo que propuso Isaac Newton hacía innecesaria la existencia de un Dios. Sin embargo, fueron sus propios colegas los primeros en rechazar su teoría de la gravitación universal. Un siglo después, seguían realizando experimentos para contradecirle. Y es que a veces la racionalidad, objetividad y apertura mental, características en la ciencia, desaparecen al enfrentarse a nuevos datos y teorías. Lord Kelvin es conocido hoy en día por sus trabajos en termodinámica. Sorprende saber que en su día rechazó la teoría atómica de Bohr. Dudó de que los rayos X fueran más que una broma e incluso sentenció que nada más denso que el aire podría volar jamás. Julius Robert Mayer sufrió depresiones al saber que una prestigiosa revista le rechazaba su enunciado del primer principio de la termodinámica. Hoy nadie duda de la conservación de la energía. Coulomb, Mendeleev, Joule, Ampère. En la actualidad todos ellos forman parte de la ciencia que aprendemos en las aulas. Sus contribuciones, sin embargo, fueron rechazadas en su día por sus propios colegas. En la actualidad, un gran número de científicos de prestigio cuestionan los paradigmas dominantes. Brian Josephson estudia la física de los fenómenos paranormales desde hace 30 años. Linus Pauling propuso un método alternativo para frenar el cáncer a base de vitamina C. Ambos ganaron un premio Nobel por otras investigaciones. Solo con el tiempo sabremos si sus trabajos acaban siendo suprimidos para siempre o incorporados a la corriente principal, porque la historia de la ciencia solo registra los finales felices. Fue Newton que dijo: me gustaría conocer los mecanismos por los cuales la percepción del mundo y del universo se transforma a sí mismo en la gloria de los colores. Probablemente estaba pensando en cómo demonios... Es increíble. Quiero decir, esto es lo que la gente dice que se limita a hacer la ciencia. Explicar las experiencias sensoriales externas. Pero esto creo que sencillamente no es cierto. Hoy en día conocemos todos los pasos, desde el momento en que la luz llega a la retina hasta la propagación del impulso nervioso hasta el cerebro. Lo que sucede en el cerebro es un misterio, pero estamos empezando a conocerlo. De manera que, según tú, podemos decir que nada está fuera del dominio de la ciencia.
a excepción de una pregunta equivocada o mal planteada, como por ejemplo, ¿hay algún motivo o intención en el universo? Eso es. Son preguntas disparatadas que están fuera de la ciencia. ¿Y por qué son preguntas que no tienen sentido? Porque son inventos. Como si yo ahora dijera que hay 15 planetas y 15 lunas alrededor de Marte. ¿Por qué hay que decir esto? ¿Por qué hay que hacerle perder el tiempo a la gente diciendo esto e intentar que lo resuelvan? Es lo mismo que preguntar cuál es la razón del universo o del mundo. Es una pregunta estúpida. A la gente le gusta tener una explicación, un motivo, porque este motivo puede aliviar el dolor que se va recogiendo a lo largo de la vida. Pero eso no quiere decir que realmente haya un motivo. De manera que es realmente difícil, ¿no?, aceptar que la religión y la ciencia son compatibles de alguna manera. Pero, ¿y qué pasa con el método científico? Quiero decir, ¿es también eterno como la Iglesia? Creo que está cambiando. Y sospecho que tiene que cambiar. ¿Hay algo nuevo? Sí, ahora lo explico. Creo que el cambio más importante en la forma, de la ciencia griega a la ciencia moderna, es el papel del experimento. Todo tiene que haber estado comprobado con experiencias externas, bajo condiciones controladas. Es decir, el hacer experimentos que se puedan reproducir para ver si se consiguen los mismos resultados. Y para impulsar la teoría hacia adelante, hay que buscar las predicciones de la teoría y comprobarla con experimentos. Y buscar las deficiencias, es decir, cambiar la teoría si no concuerda, amoldarla para que se ajuste a los experimentos. Esto es lo que significa el dedo de Galileo. Es un símbolo del cambio en la dirección del mundo. Del mundo griego antiguo al mundo de la experimentación moderna. Es decir, en lugar de ir diciendo cómo debería ser el mundo, ir a descubrir cómo es en realidad. Pero estamos empezando a bordear una era de la ciencia en la que algunas de las ideas dejan de poderse experimentar, como son algunas de las ideas de cosmología, o de la teoría de las cuerdas, o la estructura fundamental de la materia. Estamos empezando a salir con mucho cuidado del dominio de la comprobación por medio de experimentos y pasamos a una región en la que podemos decir que al tener tanta seguridad en la base científica, podemos construir, por ejemplo, la parte superior de un puente incluso sin poder hacer los experimentos. Estamos empezando a tener confianza y a cambiar la forma de hacer ciencia, aunque esto puede ser peligroso para la ciencia. La ciencia es una representación objetiva de la realidad y, por tanto, es una construcción universal. Pero la objetividad tiene un límite más allá del cual el método científico rueda en el vacío. Un vacío que hay que llenar con ideología. Y por tanto, la ciencia también es una construcción social. Esta naturaleza dual se refleja en una comparación de François Jacob, Premio Nobel de Medicina en 1965. Según Jacob, la ciencia debería ser como el genoma, la totalidad de la información genética de un organismo, fuerte y robusta para resistir los temporales, pero al mismo tiempo flexible para adaptarse a los cambios y seguir avanzando. Este avance científico ha sido descrito por Thomas Kuhn, un historiador y filósofo de la ciencia, alrededor del concepto de paradigma. Los paradigmas científicos son formas determinadas de ver e interpretar el mundo. Orientan la investigación, pero al mismo tiempo la limitan. Porque cuando estamos acostumbrados a percibir las cosas de una determinada manera, es muy difícil verlas de otro modo. Por ejemplo, cuando se creía que toda la humanidad descendía de Adán y Eva, era sencillamente inimaginable plantearse nuestra evolución simiesca. Además, ningún paradigma es concluyente, todos son provisionales y siempre llega el momento en que dejan de satisfacer porque surgen nuevos problemas que no pueden resolver.
Esto promueve la formulación de nuevas preguntas que acaban conduciendo a la sustitución del viejo paradigma por uno nuevo. Se producen nuevas teorías o incluso revoluciones científicas. En física, por ejemplo, estos cambios revolucionarios se asocian a Copérnico, Galileo, Newton o Einstein. Pero el cambio no es fácil. Siempre hay una gran resistencia a los nuevos puntos de vista. Y es que la influencia cultural en la percepción del mundo es comparable a la que ejercen los órganos de los sentidos. Kuhn lo representa con la siguiente situación. Si a una persona le ponen unas gafas con lentes inversos, es decir, le proporcionan otra manera de percibir la realidad, verá inicialmente todo el mundo cabeza abajo. Y esto le provocará una gran desorientación. Pero cuando aprende cómo moverse en este mundo nuevo, comienza a percibir los objetos con la misma naturalidad de antes. Nuestra mente se resiste a tener que configurar nuevamente todo lo que nos rodea y, sobre todo, a prescindir de aquello que conocemos bien, que nos protegió de la incertidumbre y nos dio seguridad. El porqué constituye una asignatura pendiente, pero demuestra que la ciencia es una forma de conocimiento muy humana. Y luego la resistencia surge no tanto frente a las personas como a las ideas, y estoy pensando en los átomos. Sí. No nos lo creíamos eso. Bueno, tú y yo sí que nos lo queremos, porque hemos nacido más tarde y hemos visto fotos de átomos. No nos hace falta dar el salto intelectual. El tema de que la materia no era atómica y que los átomos solo eran un sistema para contar, para poder medir la materia, persistió hasta entrado el siglo XX. Y la gente, al principio del siglo XX, no estaba convencida. Incluso hubo alguno, como Philip Boltzmann, que basó todo su trabajo básicamente en el concepto de la materia atómica y que sufrió una depresión porque nadie veía el simple hecho de que el mundo estaba construido de átomos. Y se deprimió realmente por eso. Fue una de las cosas que contribuyó a que se suicidara, el que su trabajo no fuera aceptado en general por los científicos. Me imagino que ahora las personas aceptan los protones y los electrones, aunque nunca los hayan visto, porque son un concepto que explica y expone tantas cosas, que la gente está preparada para aceptar su existencia real. Peter Atkins, oye, cuando mis colegas de televisión estaban mirando tu biblioteca, han visto tantos libros escritos por Peter Atkins sobre química en distintos idiomas. Es más barato escribirlos que tener que comprarlos. Sí, pero me han dicho en WhatsApp casi, oye, estamos en una editorial. Y les he dicho, no, si es un químico de fama mundial. En realidad, si hay alguien en este planeta que sabe sobre las sustancias químicas y de cómo apareció la materia al principio, bueno, oye, esta persona eres tú, ¿no? ¿Tenemos alguna idea de cómo comenzó realmente la materia? Sí, existe esa magnífica frase que dice: la carne humana es polvo de estrellas, que lo recoge exactamente. Sabemos que cuando se produjo el Big Bang, en el alumbramiento del universo se formó el hidrógeno y un poco de helio. Era un universo aburridísimo, en el que solo había hidrógeno y helio. Cuando se condensó el hidrógeno en estrellas y éstas se empezaron a calentar, se formaron los átomos, en los que los átomos de helio y de hidrógeno podían combinarse y fundirse en un solo átomo más grande y producir nuevos elementos. Y entonces, cuando las estrellas explotaron y extendieron sus cenizas por el universo, este se convirtió en suficientemente rico en elementos para poder tener el potencial de formar planetas.
Y las rocas de las que están formados los planetas tenían el potencial de formarnos a nosotros. Esta creo que es una historia extraordinaria. Todos los átomos del hidrógeno de nuestro cuerpo se formaron en el Big Bang, de manera que somos realmente las cenizas del Big Bang. Pero los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y hierro que hay en nuestro cuerpo son las cenizas de las estrellas que le siguieron, que explotaron y depositaron su preciosa carga por todos los sitios. La preciosa tabla de los elementos. Sí, y el saber que somos polvo de estrellas nos proporciona una perspectiva maravillosa del universo. El dolor es uno de los problemas que más afectan a la calidad de vida de los pacientes. Los expertos buscan terapias más efectivas para paliar los procesos dolorosos. La última novedad son unos parches que se adhieren a la piel y van liberando un analgésico de manera controlada. La principal ventaja es que el parche libera dosis concretas de analgésico cada vez que el paciente nota dolor. El método se ha probado en un grupo de enfermos que padecían dolores tras una intervención quirúrgica. En esta terapia es el propio usuario el que decide la administración de calmantes cuando nota dolor intenso o perseverante. Otro beneficio es que el método no precisa pinchazos ni inyecciones. El parche se puede colocar en la zona pectoral o en el antebrazo, lo que permite al usuario moverse libremente. Así, cada vez que el enfermo sienta dolor, oprime la tarjeta y se genera una pequeña corriente eléctrica, lo que permite liberar una dosis exacta de medicamento que pasa directamente de la piel a la sangre, consiguiendo de forma rápida el efecto calmante deseado. A los cada vez más populares ordenadores portátiles les ha salido un competidor. Se trata de los tablet PC, una especie de pizarras electrónicas que reconocen la escritura de sus usuarios. Eso sí, tienen un inconveniente, su elevado precio. Estos diminutos ordenadores se pueden llevar por la calle igual que se lleva una carpeta. Su principal ventaja es que reconoce la escritura manual de su propietario y se escribe en ellos gracias a un bolígrafo especial. Según sus creadores, será muy útil para la clase médica a la hora de anotar información cuando pasa consulta y para los estudiantes que toman apuntes en las aulas. De momento aún son caros y pesados, sin embargo se espera que en un futuro próximo pesen apenas 1,5 kilos y cuesten lo mismo que un portátil de gama media. Otras ventajas son su manejabilidad, la posibilidad de girar la pantalla a 180 grados e incluso de plegarse sobre el teclado para facilitar la escritura. Las previsiones indican que las ventas se duplicarán cada año. ¿Se imagina recibir un correo electrónico en el que además de un texto se incluye un olor o un aroma? Muy pronto será realidad gracias a una tecnología puntera que permite incorporar a los emails más de 10 grupos diferentes de aromas. La nariz electrónica con aplicaciones multimedia ha sido creada por unos expertos españoles. De momento, el peculiar detector y reproductor de olores reconoce hasta 10 grupos diferentes de aromas, desde frutas a café, pasando por gases especiales o peligrosos. El aparato en cuestión se conecta a un ordenador que determina qué olor ha capturado la nariz electrónica. Hasta ahora se han desarrollado y empleado en la industria varios detectores de olores, sobre todo para localizar alimentos en mal estado en almacenes, pero son caros y muy poco adecuados para el entorno multimedia. Cuando el ordenador identifica el aroma determinado, lo transmite en pocos segundos. De todas maneras, la nariz electrónica para usuarios no llegará al mercado antes de 5 años. Por primera vez en España se pueden tratar tumores oculares de manera precisa y nada agresiva. Se trata de una técnica basada en radioterapia de alta precisión que tan solo se aplica en 3 centros más de Europa. Esta radioterapia se caracteriza por obtener una distribución homogénea de la dosis de radiación en el tumor o malformación. La técnica que permite tratar casos que hasta el momento tan solo podían ser solucionados con una intervención quirúrgica agresiva respeta el tejido sano circundante. El tiempo de tratamiento es de apenas 30 segundos cada sesión. Se realiza con anestesia local y en régimen ambulatorio. Ya se está probando en varios pacientes y los resultados son prometedores. Sobre todo porque la aplicación de esta nueva opción terapéutica representa un gran avance en el tratamiento de tumores oculares complejos, mejorando considerablemente la calidad de vida de los pacientes. ¿Han oído hablar alguna vez de Anaxágoras de Clazomene? Bueno, si no lo han oído,
este es el lugar, Redes, para hablar del primer desterrado por la ciencia. Y el gran pecado, oye, en el siglo V antes de Jesucristo, hace ya un rato de todo esto, el gran pecado de Anaxágoras fue, bueno, decir que estábamos hechos de átomos, que las cosas y las personas tenían una naturaleza atómica. Oye, Juan Miguel, tú eres físico y ahora no te extraña nada eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero al pobre Anaxágoras, mira lo que le pasó, ¿no? En el siglo V antes de Jesucristo. Y es que a veces lo olvidamos, siempre tenemos esta tendencia, Victoria, a decir que la ciencia es muy buena y que la comprensión pública de la ciencia es fundamental. Pero a veces nos olvidamos que también en la ciencia hay sus fundamentalistas, ¿no? Y que les cuesta mucho aceptar lo que no ven o lo que no pueden, según ellos, comprobar por el método científico. Y las mujeres, bueno, en la primera parte del programa hemos hablado de Rosalind Franklin, ¿no? Es un... ¿Cómo estáis? Tú estás ahora, creo, montando una exposición de mujeres científicas. Y la pregunta de mi audiencia seguro que es, pero ¿dónde están, no? ¿Hay muchas menos? ¿Ha habido muchas? ¿Las han escondido? Las han escondido, hay muchas menos y ha habido muchas. Ha habido siempre. Se lo han puesto muy difícil, pero ha habido siempre, durante toda la historia de la ciencia, ha habido mujeres que han hecho ciencia. Y una de ellas es Rosalind Franklin. Y a muchas de ellas han sido malditas para la ciencia, en la mayoría de los casos, por el hecho de ser mujeres. Ahora, Rosalind, que yo quiero muchísimo, porque es un personaje entrañable y fantástico, era rara, era durilla, era judía y no aceptaba muy bien toda la parafernalia de su propia religión. Era inglesa, muy british, tremenda, y tampoco le gustaban los ingleses mucho, hasta se fue a París, ¿no?, a trabajar. Desde luego no le gustaban sus jefes. Y luego, en el tema del DNA, como recordábamos con Atkins, ella no creía realmente la historia de la doble hélice. Incluso le escribió una notita de broma dándole el pésame por la muerte de una idea brillante, ¿no?, a Crick o a Watson, a uno de los dos. Pero claro, como decía Atkins, ella produjo los datos que permitieron elaborar toda la genética moderna, ¿no? Claro, no se lo creyó, ella no se lo creía, pero si no hubiera sido por su fotografía, no se hubiera descubierto la estructura en doble hélice. A pesar de que ella no se lo creía, que es algo que ha pasado más veces en la historia de la ciencia. Científicos que han hecho descubrimientos que ellos mismos no entendieron su importancia o el hecho exacto del descubrimiento y han sido fundamentales. Probablemente el mayor enemigo de los científicos son ellos mismos, ¿no? Porque está, como dice Victoria, está plagado de casos en los que no se acababan de creer lo que habían descubierto, en que no aceptaban que realmente se estaba creando una situación revolucionaria totalmente nueva. Sí, es más común de lo que parece. Los científicos a veces tienen que luchar contra sus propias ideas, porque bueno, pues todos los científicos trabajan en el marco de un paradigma, de una teoría aceptada, y a veces ellos mismos tienen que luchar contra su propio escepticismo y por supuesto contra el escepticismo de los demás. La comunidad científica es conservadora, tiende a conservar las teorías y los nuevos descubrimientos, las nuevas teorías y las nuevas propuestas no siempre son bien recibidas. Alguien que sabe esto, o que sabía en el siglo XVI, es Miguel Servet. Servet descubrió realmente la circulación sanguínea en el corazón, lo que permite oxigenar la sangre y seguir viviendo. Y lo pasó muy mal. Bueno,
como saben, acabó en la hoguera. Vale la pena recordarlo. Uno de los malditos por la ciencia fue Miguel Servet, un personaje muy debatido y típicamente renacentista. Servet nació en la localidad aragonesa de Villanueva de Sigena en 1511 y murió en Ginebra en 1553. Como buen renacentista, Servet era un personaje inquieto. En Toulouse estudió Derecho, sostuvo debates teológicos en Italia, Alemania, Suiza y Francia. En Lyon publicó la Geografía de Ptolomeo e inició sus estudios de medicina. Durante su práctica médica, Servet estudió la circulación menor, cómo la sangre va del corazón a los pulmones, se oxigena y después regresa para ser distribuida por el organismo. El origen del espíritu vital se engendra de la mezcla de aire inspirado, hecha en los pulmones, con la sangre sutil elaborada, la cual pasa del ventrículo derecho del corazón al izquierdo. No se hace, sin embargo, por la pared media del corazón, como vulgarmente se cree, sino que por medio de un magno artificio va la sangre sutil desde el ventrículo derecho hasta los pulmones. Preparada en estos, se hace roja, y de la vena arteriosa, arteria pulmonar, se transfunde a la arteria venosa, arterias pulmonares. Después, en la misma arteria venosa se mezcla con el aire inspirado, y por la expiración se desprende de su parte fuliginosa. Finalmente, por el ventrículo izquierdo del corazón es atraída de toda la mezcla materia apta ya para hacerse espíritu vital. Este texto de Servet pertenece a la obra Christianismi Restitutio, publicada en 1553. Era una corrección a la descripción de Galeno, el gran médico griego del siglo II después de Cristo, sobre la circulación de la sangre. No era, sin embargo, un cambio de paradigma. Desde Galeno se consideraba que para conocer el alma humana había que conocer el funcionamiento de la sangre, ya que era en ella donde residía. Es probable que aunque Servet experimentara e introdujera la teoría de la circulación menor de la sangre en Europa, no fuera suya original, sino que la hubiera conocido por el comentario que el médico palestino Ibn al-Nafis hiciera en el siglo XIII al canon de Avicena, el gran médico persa del siglo X. Servet era un panteísta místico que no creía ni en la Trinidad ni en el pecado original. Defendiendo sus ideas, se enzarzó en duras polémicas con teólogos europeos, tanto católicos como protestantes. Por sus discrepancias, Calvino le denunció la Inquisición. Servet huyó, pero queriéndose enfrentar en su foro, se dirigió a Ginebra, la ciudad del reformista suizo. Su idea no fue buena, pues fue reconocido y juzgado por el Tribunal del Santo Oficio, y en octubre de 1553, hace ahora 450 años, fue quemado vivo en la hoguera. El caso de otro desterrado. Bueno, el pobre ajusticiado, ¿no? Por defender algo que acababa de ver y que transformó nuestra concepción de la vida humana. ¿Por qué pasa eso? Tú has mencionado una cosa, Juan Miguel, dices, sí, en cierto modo hay que proteger el acervo, ¿no? Lo que hemos descubierto y que es seguro, que va a misa. Y entonces con los que vienen de fuera, aunque sean científicos también, que cuestionan este acervo, este activo, hay que ser duro, hay que ser riguroso, no hay que ser demasiado flexible porque si no se puede ir todo, se puede desordenar. ¿Es eso lo que yace detrás de esta defensa a ultranza del conocimiento científico? Es que es un tema complejo, porque por una parte la ciencia quiere protegerse del error.
Entonces los científicos son muy escépticos frente a observaciones, a teorías o a experimentos que, pues eso, cuestionan las teorías dominantes. Eso por una parte. Por otra parte, los científicos, pues lo hemos comentado antes, intercambian su trabajo por reconocimiento público. Para alguien que haya estado trabajando en el marco de una teoría, resulta muy duro tener que aceptar que su teoría está equivocada porque hay un experimento que la cuestiona. Entonces tiende a proteger, toda la comunidad tiende a proteger el marco en el que se trabaja. Es un tema complejo. Por una parte está la idea de proteger a la ciencia del error, pero también los científicos tienden a proteger sus propias teorías y a defenderlas. Es complicado. Hay una cosa que a mí me sorprende a veces en la comunidad científica nacional y en el extranjero, y es, yo te diría casi más en España que desde luego en el mundo anglosajón, y es esa tendencia a considerar que solo la ciencia básica, la que no lleva a ninguna parte, aparentemente, es la buena, es la FETEN. O sea que el trabajar en la investigación aplicada es casi como una frivolidad, vamos, casi no es serio. Y tú dices, un poco corroborando esto, lo que les interesa es el reconocimiento de los demás y, oye, el que eso tenga una aplicación práctica depende. Victoria, ¿tú cómo lo ves eso? Yo lo veo como tú, me parece que es... Y además me parece que es no sé si un error o una equivocación, porque yo creo que la ciencia debe servir para algo. No inmediatamente, a lo mejor, incluso no a medio plazo, pero la ciencia es una actividad social financiada por la sociedad y debe repercutir o revertir en ella de alguna forma, como sea. No creo que eso haya que dirigirlo, pero debe tener un fin. Que en algunos casos será la sabiduría por la sabiduría, no lo dudo, pero yo creo que, y además se ha demostrado que es los mínimos. Y sí que advierto en los científicos esa reticencia incluso a reconocer que su ciencia puede servir, puede ser útil, puede ser práctica. Sí, de que no tiene nada que ver, oye, nos corriges, porque aquí eres un poco el acusado, de que yo me he encontrado con amigos, grandes amigos científicos, que por ejemplo me dicen... Oye, no tiene nada que ver con la vida práctica. ¿Cómo que no tiene nada que ver con la vida práctica, la ciencia? ¿Qué me cuentas? O sea, la ciencia os sirve para facilitar la vida de la gente y hacérsela más agradable y más feliz, o seguramente no sirve para nada. Y estáis muy lejos a veces de eso, ¿no? No, quizás estemos generalizando. Sí que hay una parte importante de científicos que consideran que la ciencia tiene que ser pues una empresa pura y un intento del ser humano por comprender la realidad, fundamentalmente. Y si eso tiene aplicaciones prácticas, bien. Eso es una parte importante de los científicos. Hay otros que no, que trabajan pues más orientados a la industria o más orientados a las aplicaciones prácticas. Pero yo creo que dentro de la comunidad científica se valora más el trabajo de aquellos que, como se suele decir, que hacen avanzar el conocimiento básico. Creo que se tiende a valorar más. Es quizá una escala de valores, quizá cambie con el tiempo, no sé, pero yo creo que actualmente... Y el reconocimiento, decías tú antes, el reconocimiento de los demás. De los demás científicos. Me interesa más que el dinero. Sí, yo creo que sí. Los científicos que buscan el avance de la ciencia básica, desde luego, no trabajan por dinero. Fundamentalmente no trabajan por dinero. Trabajan por publicar artículos en revistas importantes, por ser citados en esas revistas, por ser llamados a congresos y, en esencia, por ser una autoridad, tener un nombre en un campo. Es la fuerza básica Victoria, que mueve... ¿tú lo ves así o conoces ejemplos en que lo que cuenta es el dinero también? Yo creo que hay ejemplos en los que lo que cuenta es el dinero. Hay uno que es muy claro, que además ha despertado mucha polémica y que es reciente, que es el de Craig Venter, que es uno de los padres del genoma, y que ha sido un revolucionario dentro de la ciencia. Craig Venter era uno de los investigadores que trabajaban para el Estado estadounidense en el desarrollo del genoma humano, y llegó un momento en el que él estaba convencido de que había una fórmula más rápida para conseguirlo. No se pusieron de acuerdo entre los que dirigían el proyecto, él era uno de ellos, solo uno de ellos, y entonces Craig Venter tomó la decisión de fundar su propia empresa y poner en marcha ese método. Es otro maldito, porque Craig Venter decidió que, al contrario de lo que ocurre con la inmensa mayoría de los científicos, iba a aprovechar una de las cosas que se obtienen de la ciencia, que es poder,
y otra de las cosas necesarias, de que la es el ciencia, dinero. es el dinero. Y Craig Venter ha sacado esas dos cosas. Se ha convertido en uno de los padres, el más conocido, el científico más conocido en la obtención del mapa del genoma humano, y además se ha hecho multimillonario y muy poderoso. El resto de sus compañeros ahora le admiten más o menos, pero se enfrentaron a él durísimamente al principio. Sí, es innegable que hay científicos que tienen otros objetivos, pero si miramos la mayor parte de la comunidad investigadora, nos preguntamos por sus motivaciones o hablamos con ellos, podemos comprobar que no es el dinero la fuerza que dirige a los científicos. Yo creo que una persona, por ejemplo, que lleve, vamos a suponer, 10 años trabajando en un entorno con una cualificación como la que se obtiene en una universidad, seguro que podía ganar o conseguir una mejor posición social en otro sitio, ¿no? Pero yo creo que no, que la fuerza básica que mueve a los científicos que se dedican a la investigación básica es el reconocimiento y, bueno, también el afán por saber. Claro, estamos hablando el afán por conocer. Desde luego, nadie se dedica a la ciencia sin que le guste la ciencia. Yo estoy demasiado de acuerdo contigo. Demasiado en un sentido, en el sentido de que los sociólogos y los psicólogos evolucionistas me dicen que en todas las culturas la gente se mueve por el reconocimiento de los demás, de su... no digo de su séquito, pero de los afines, ¿no? La gente, lo que más le importa es ser reconocido por su gremio. Y yo te digo, en los economistas, desde luego, esto ocurre lo mismo. Y en los científicos también. Pero es que ocurre prácticamente en todas partes. O sea, no es tan específico de los científicos esta búsqueda del reconocimiento de los demás. Está en la naturaleza humana. Pero, oye, una cosa que está en la naturaleza humana y que ha tenido unas consecuencias tremendas es que tenemos un tamaño que es demasiado grande para ver lo pequeño y que somos demasiado pequeñitos para ver lo grande, las galaxias, ¿no? Y como quiero volver al tema de los átomos, por donde empezó el primer desterrado, veamos este reportaje. 3.800 millones de años después de su aparición, la vida microscópica fue observada por primera vez por un ojo humano. El primer telescopio registrado por Galileo permitió contemplar con más claridad el universo en el que vivimos, los millones de astros y planetas que fascinaban todas las noches a los que volvían su mirada al cielo. Y mientras unos levantaban la cabeza para navegar por años luz en busca de pistas sobre el origen del universo y sobre la existencia de leyes o formas de vida distintas, otros recorrían durante años, con la luz del microscopio, los minúsculos espacios donde se intuía el origen de la vida y los procesos que la gobiernan. Atraído siempre por lo más pequeño, lo más grande, lo más veloz, lo más lejano, el hombre se ha tenido que dotar de cada vez más sofisticados instrumentos para gozar sus pobres sentidos, incapaces de percibir más allá de su propia escala. Así, el telescopio pasó de un par de pequeñas lentes combinadas al inmenso telescopio espacial de 12 toneladas lanzado fuera de la atmósfera. El universo ya no era un planeta rodeado de estrellas, sino un infinito misterio. En el mundo más cercano, pero no más visible, de la millonésima parte de la escala humana, las lentes se colocaron de distinta manera para descubrir una nueva dimensión. Los primeros microscopios acercaron al ojo humano nuevos seres vivos, pero también el interior de su propio organismo, la red de capilares, los glóbulos rojos de la sangre o los espermatozoides. No bastando con lo que se observaba gracias a la luz, se empleó después el bombardeo de muestras con electrones con el fin de llegar más allá y ver lo que sucedía dentro de una célula, cómo vivía, si es que lo hacía, un virus. Era el microscopio electrónico que no se vio superado hasta 20 años más tarde, en los 80, pero se trató de una ventana a un mundo distinto, no ya a la vida y sus manifestaciones, sino a la propia materia y los elementos básicos de su estructura. El microscopio de efecto túnel desciende a la 1000.000.000ª parte de la escala humana, a la escala atómica, y fue diseñado para la observación de átomos, los ladrillos de la materia. Permite, mediante un software acoplado al microscopio, obtener representaciones de las siluetas de los átomos que componen el material. El entorno atómico es reinterpretado por la técnica para poder ser percibido por nuestros ojos. Y en este punto, no es solo observación y conocimiento.
Estos microscopios se han desarrollado hasta el punto de permitir la manipulación de los átomos para moverlos según nos interese y poder en un futuro construir materiales hasta ahora desconocidos. Pero son pocos todavía los instrumentos de los que dispone el ser humano. Pocos para abarcar ese 95% de la realidad que está vedada a nuestros sentidos. Bueno, ahora es fácil, ¿no?, creer en los átomos porque los podemos ver con los microscopios y particularmente con el microscopio de túnel. Bien, cuando no podíamos ver, por ejemplo, las bacterias infectando con las manos de un médico que se lía de hacer la autopsia de un cadáver, a ayudar a una parturienta a tener el niño, pues costó casi 40 años, ¿no? Creerse que, bueno, bastaba con lavarse las manos para salvar vidas en unos momentos en que se morían un 30% de las mujeres teniendo niños, ¿no? Oye, Victoria, ¿a ti cuál te revienta más? Porque los desterrados, los anaxágoras de turno, quiero decir, en el mejor de los casos se les condena o se les condenaba al silencio y en el peor a la hoguera, ¿no? ¿Hay alguien así que te revienta de verdad que no se le haya hecho caso más? A mí, en general, es que me gustan los malditos. Y me gustan por lo que hablábamos antes, lo de que buscamos el reconocimiento de nuestros iguales. Entonces me sorprende mucho estos señores y señoras que decidieron no buscar el reconocimiento o prescindir del reconocimiento de sus iguales y seguir adelante con sus ideas. Y a mí, para mí, probablemente el paradigma de esta acción es Darwin, porque se enfrentó a sí mismo y a sus creencias y a su tradición y a su clase y a su país y a su forma de vida. Y estuvo enfermo toda la vida, claro, yo creo que porque fue una pura neurosis, debía ser aquello. Y así todo decidió que lo que él había descubierto tenía que llevarlo adelante y lo defendió y lo publicó, dudando siempre si todo eso que le decían todos los demás no podría ser verdad y el que podría estar confundido era él, pero así todo encontró suficientes pruebas como para defender su teoría de la evolución de las especies. Y en tu campo, Juan Miguel, ¿qué físico? Hay muchos físicos, sí. Hay ejemplos de físicos. Habéis enviado a la hoguera, sí. Que son enviados a la hoguera, sí, son enviados y lo que hacen ellos es tratar de conseguir el reconocimiento también de los que los envían a la hoguera. Es curioso, ¿no?, cómo los científicos disidentes tratan de conseguir que sus artículos sean publicados en las revistas académicas, cómo tratan de conseguir que sus comunicaciones sean aceptadas a congresos y, bueno, cuando no lo consiguen, pues ellos organizan sus propias revistas que siguen un sistema riguroso de revisión por expertos, igual que las revistas científicas, o ellos montan páginas web. Hay ahora mismo varias sociedades de disidentes científicos, de físicos disidentes, ¿no?, que funcionan y que proponen teorías alternativas a la mecánica cuántica o teorías alternativas a la teoría de la relatividad, que se enseña en las universidades como algo como la teoría básica, ¿no?, de un conjunto amplio de fenómenos, ¿no?, se estudian. Entonces hay científicos que tratan todavía de conseguir el reconocimiento de los otros, de los demás. Oye, de todas maneras, lo que demuestra la historia de los desterrados y de los que manejan el estamento es que es importantísimo el tema de la innovación individual, del esfuerzo, de la creatividad personalísima de cada uno, ¿no? Y que en un ambiente, digamos, democrático, en donde estamos acostumbrados a que la mayoría es la que decide lo que se hacen las cosas, de pronto sale un científico que va solito contra lo que cree todo el mundo y además sin buscar el reconocimiento, como tú decías, de sus colegas, ¿no? Es la historia no solo de los desterrados, sino probablemente de la ciencia y del avance de la ciencia. Hemos llegado al momento de la cuestión. La cuestión es, el momento de descanso con nuestra audiencia. Esta vez, en este programa,
y en unos cuantos más, el tema es saber si existe una ley que ustedes particularmente han descubierto a base de, bueno, pues de mirar la historia, de mirar lo que ocurre a su lado. Y yo les voy a anticipar algunas de las propuestas que estamos recibiendo. Florentino Portela, por ejemplo, de Binningen, en Suiza. O sea que ve redes por el canal internacional, seguro. Y Florentino dice que la ley que más le impresiona, y no sé si la ha descubierto él, es la de los procesos automáticos, el predominio de los procesos automáticos en el universo. Bueno, en el universo y probablemente a nivel individual también. Con esto llegamos al final de redes, hemos agotado el tiempo y les deseamos una semana muy tranquila hasta que nos veamos la semana que viene para otro programa. Thank you.